Bienvenidos a esta nueva inmersión en las fuentes. Hoy nos metemos de lleno en un enigma histórico que, sigue dando que hablar. ¿Qué ocurrió con el liderazgo de los templarios después de que Jacques de Molay, su último gran maestre conocido, fuera ejecutado allí en París, en 1314? Es la gran pregunta, sí. El final oficial de la orden fue tan dramático, tan abrupto, que dejó un vacío enorme. Y claro, como suele pasar, pues ese vacío se llenó enseguida de mitos, de leyendas y sobre todo de gente reclamando una herencia secreta. Y las fuentes que tenemos hoy aquí sobre la mesa se centran justo en eso, en una de las narrativas más, yo diría, más persistentes sobre esa herencia, la de una supuesta línea de sucesión oculta de grandes maestres. Exacto. Estamos mirando fragmentos de un análisis que se llama La sucesión templaria, la Armenius y la Carta. Y lo más jugoso, el texto mismo de la famosa Carta del Armenius. Esa carta, un documento que es, digamos, la piedra angular para una de las teorías sobre la continuidad clandestina de la orden. Sin ella, esa teoría en concreto, pues, se cae. Nuestro objetivo aquí es intentar desentrañar la historia y, claro, la controversia que rodea este documento. A ver, ¿es la prueba definitiva de que los templarios sobrevivieron en secreto? ¿O es más bien una invención posterior? Quizás creada, vete a saber, por motivos muy distintos. Vamos a analizarlo. Como decíamos, la disolución forzosa de los templarios dejó la puerta abierta a muchas interpretaciones. La cuestión de si hubo o no una transmisión secreta del liderazgo es, fundamental para entender por qué, siglos después, diferentes grupos han dicho ser los auténticos herederos. Claro. Y es justo ahí donde la Carta del Armenius se vuelve protagonista. Es el documento que intenta legitimar una de esas, digamos, genealogías secretas. Venga, empecemos por ver qué cuenta esta versión de los hechos. De acuerdo. Hay varias historias sobre la supervivencia templaria. Algunas apuntan a Escocia, por ejemplo. Pero la que nos ocupa hoy gira en torno a una figura clave. Juan Marco Larmenius. Que a veces también se escribe como Larmenius, con apóstrofe. Un detalle que ya, nos da alguna pista sobre posibles interpretaciones más simbólicas. Según esta historia, que relata, por ejemplo, el abate Gregoire a principios del XIX, basándose en relatos anteriores, Jacques de Molay, justo antes de morir en la hoguera, tomó una decisión, trascendental. Sí. Se dice que se retractó de las confesiones que le sacaron bajo tortura para morir con honor, pero que antes quiso asegurar la supervivencia de la orden. La narrativa es potente. De Molay, consciente de que su final era inminente, pues no podía permitir que la orden muriera con él o que quedara deshonrada por confesiones forzadas. Necesitaba un sucesor, secreto, claro. Y ahí es donde entra Larmenius. Supuestamente, de Molay lo nombró su sucesor para preservar el maestrazgo, o sea, el liderazgo supremo de la orden, pero en la clandestinidad. Ajá. Y que solo después de asegurar esta continuidad se habría retractado públicamente y enfrentado la hoguera. Una transmisión de poder in extremis, Una historia que, proporciona un vínculo directo y muy dramático con el último gran maestre histórico. Pero claro, la pregunta inmediata es... Exacto, ¿quién era realmente este Larmenius? Y aquí es donde empiezan los problemas serios para esta teoría. Las fuentes que manejamos son bastante claras al respecto. No hay datos fiables de quién pudiera ser Larmenius, así, tal cual. Y esta ausencia de corroboración histórica independiente sobre la existencia misma del Armenius es, desde un punto de vista crítico, el primer gran escollo. Es que, si el supuesto primer eslabón de la cadena sucesoria no puede ser identificado históricamente, pues toda la cadena queda en entredicho desde el principio. Se ha especulado mucho sobre el nombre, eso sí. Larmenius podría ser el armenio, quizá un título iniciático que alude a conocimientos orientales o esotéricos, ¿no? Podría ser. Otros sugieren una conexión con la nobleza a través de la palabra armiño, que es un símbolo heráldico. Sí, el uso de nombres simbólicos será habitual en ciertos círculos, no hay duda. Pero, aunque estas interpretaciones son interesantes, no resuelven el problema de fondo. Hacen aún más difícil, si cabe, identificar a una persona real detrás del nombre. Sin un Larmenius histórico o tangible, pues la base de la carta resulta muy inestable. Bien, pasemos entonces al documento en sí, a la famosa Carta, que lleva la fecha de 1324, 10 años después de la muerte de Molay. 10 años, sí. Empieza de forma muy solemne con Larmenius presentándose como gran maestre por la gracia divina y por nombramiento del más santo mártir de Molay.
afirma que su liderazgo ha sido confirmado por el capítulo ordinario de la fraternidad. Desde la primera frase ya intenta establecer su legitimidad, conectándose directamente con de Molay y mencionando una estructura interna, el capítulo ordinario, que vendría a ser como la Asamblea General de los Caballeros Principales. El objetivo principal de la carta es explícito. Larmenius dice que se siente mayor, debilitadas mis fuerzas por la avanzada edad, y decide transferir el cargo de Gran Maestre, que según él es vitalicio. Vale. Y nombra como sucesor a Teobaldo de Alejandría, a quien describe como eminente comandante y carísimo hermano. Es una transferencia de poder, claro, para garantizar que la orden no desaparezca. Pero la carta va más allá, no solo nombra un sucesor, sino que intenta establecer como un reglamento para el futuro. Efectivamente, fija las reglas para las siguientes sucesiones. El Gran Maestre en ejercicio puede designar a su sucesor, que debe ser, ojo, de origen noble y honorable, para asegurar la perpetuidad del maestrazgo. Pero introduce un mecanismo de control interesante. Sí, exige el consentimiento del Capítulo General de Caballeros, reunido. Es decir, la Asamblea tiene que ratificar el nombramiento. Ah, bien. Y si el Gran Maestre muere sin haber nombrado sucesor, este debe ser elegido por votación entre los caballeros. Parece buscar un equilibrio, ¿no?, entre la autoridad del líder y el consenso del grupo. Tiene sentido. Además, crea una especie de consejo de gobierno permanente. 4 vicarios del Gran Maestre. Eso es. Estos serían elegidos por antigüedad y tendrían poder supremo sobre la totalidad de la orden, aunque siempre subordinados al Gran Maestre, claro. Una especie de gabinete o consejo ejecutivo, digamos. Y luego llega una parte muy llamativa. Larmenius, o quien escribiera la carta, lanza un anatema. Una maldición formal, solemne. ¿Un anatema? ¿Contra quiénes? Pues contra 2 grupos específicos. Primero, contra los templarios escoceses desertores de la orden. Interesante. Y segundo, contra los hermanos de San Juan de Jerusalén, o sea, los caballeros hospitalarios, a quienes acusa directamente de ser expoliadores de los bienes templarios. Esto es muy revelador. Si la carta fuera auténtica de 1324, estaría reflejando conflictos muy tempranos. La mención a los templarios de escoceses podría apuntar a otras facciones o leyendas de supervivencia templaria que ya circulaban o que surgieron después. Como las que vinculan a los templarios con Escocia y más tarde con la masonería, ¿no? Exacto. Y la condena a los hospitalarios es comprensible históricamente, porque fueron ellos quienes recibieron legalmente gran parte de las posesiones templarias tras la disolución de la orden por el Papa. Quien escribió esto quería dejar muy claro quiénes eran los verdaderos herederos y quiénes los usurpadores, una forma de marcar territorio. Y para rematar, la carta habla de signos desconocidos que deben transmitirse oralmente para reconocer a los verdaderos hermanos y protegerse de los falsos. Los secretos. Señala que estos secretos solo se revelan tras la profesión de fe del caballero, siguiendo los ritos internos. Un rasgo clásico de las sociedades iniciáticas. Signos, palabras, toques secretos. Elementos necesarios para mantener la cohesión interna y protegerse de extraños. Claro que, desde una perspectiva histórica, esta apelación a secretos orales hace que la verificación externa sea imposible, por definición. Claro. Lo cual es muy conveniente, tanto si quieres preservar un secreto real como si estás inventando una tradición que no deje rastro documental. Ya. Y la carta no acaba con la firma de Larmenius y Teobaldo. Lo más sorprendente es que incluye una lista larguísima de supuestos grandes maestres posteriores. Sí. Que según el documento, habrían firmado la carta al aceptar el cargo, creando así una cadena ininterrumpida hasta principios del siglo XIX. Casi nada. Echemos un vistazo a esa lista porque los nombres incluidos son parte crucial del argumento de la carta, pero también fuente de grandes dudas. Pues sí. Tras Larmenius, supuestamente hasta 1324, y Teobaldo, 1324, la lista continúa con nombres como Arnaldo de Braque en 1340, Juan de Clermont en 1349, y de repente, en 1357, aparece una figura histórica de primerísimo orden, Bertrand du Guesclin. Cela, nada menos que el condestable de Francia, uno de los militares más famosos de la Guerra de los 100 Años, una figura enormemente documentada. Su presencia en la lista es,
como mínimo, sorprendente. Y la lista sigue, ¿eh?, con nombres de la alta nobleza francesa a lo largo de los siglos. Los Armagnac en el XIV, los Lenoncourt, Chabot, Montmorency en los siglos XV y XVI, Charles de Valois en el XVII. Nombres que buscan claramente asociar esta supuesta orden secreta con el poder y el prestigio. Claro. Es una forma de darse importancia, de vincularse a linajes poderosos, y se acerca a tiempos más modernos con figuras políticas muy relevantes. Exacto. En 1705 firma Felipe de Orleans, quien luego sería regente de Francia. Le siguen otros miembros de la realeza y alta nobleza, como Luis Augusto de Borbón en 1724 o Luis Francisco de Borbón-Conti en 1741. Y en 1776, Luis Hércules Timoleón de Cossé-Brissac, otro personaje importante de la corte prerrevolucionaria. Y la lista culmina con una anotación de 1804, donde se relata cómo un vicario entrega la carta a otro y finalmente aparece la firma de Bernard Raymond Fabre Palaprat, aceptando el gran maestrazgo el 4 de noviembre de 1804. Casi 500 años de supuesta sucesión ininterrumpida. Ahí es nada. Una genealogía impresionante sobre el papel, desde luego. Pero, inevitablemente, aquí es donde la mayoría de los historiadores ponen el freno. ¿Qué problemas presenta esta carta más allá de la figura del Armenius, que ya vimos que era dudosa? Pues los problemas son numerosos y, la verdad, bastante significativos. De hecho, la gran mayoría de la historiografía académica considera la carta del Armenius como una falsificación posterior, probablemente del siglo XVIII o incluso principios del XIX. ¿Y en qué se basan esas dudas? Una de las objeciones que mencionan nuestras fuentes tiene que ver con el latín utilizado. Aunque no entra en detalles filológicos, sí apunta a algo curioso: que el texto que conservamos se presenta como una transcripción basada en una clave geométrica de la cruz paté. Ese detalle de la clave geométrica es interesante. Podría interpretarse como un intento de añadir un aura de misterio y dificultad, ¿no? Pero también, y esto es muy conveniente, dificulta o imposibilita un análisis paleográfico y lingüístico estándar del supuesto original del siglo XIV. Claro. Es como decir, no podéis analizar el lenguaje original porque está encriptado. Una forma de blindarse contra la crítica filológica, vamos. Pero la objeción más fuerte, me parece a mí, es la falta total de pruebas externas que confirmen algo de lo que dice la carta. Y el caso de Bertrand du Guesclin es el ejemplo perfecto. Exactamente. La vida de du Guesclin está increíblemente bien documentada para su época. Conocemos sus campañas militares, sus cargos, sus propiedades, incluso detalles personales, y en ninguna fuente contemporánea o cercana a su tiempo hay la más mínima mención a que fuera gran maestre secreto de los templarios. Ni una. Nada. Es un silencio absoluto en una vida muy pública. La fuente que manejamos menciona el contraargumento de los defensores de la carta, que esa ausencia de pruebas sería precisamente una prueba más de la eficacia del secreto templario, que lo guardaban tan bien que no hay rastro. Es el argumento clásico del secretismo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, que puede ser verdad a veces, pero desde una perspectiva histórica rigurosa, este argumento es problemático. A ver, el secretismo existe, claro, pero atribuir la falta total de pruebas para una figura tan pública como du Guesclin únicamente a la discreción, sin ningún otro indicio, pues parece más un acto de fe que una conclusión histórica. Ya. Lo más lógico, ante la falta total de pruebas, es pensar que esa filiación nunca existió. Otro punto fundamental es rastrear cuándo aparece esta carta en la historia, porque no es un documento que estuviera olvidado en un archivo y se descubriera por casualidad, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a usarse y por quién? Pues las fuentes señalan dos momentos clave. El primero relacionado con Felipe de Orleans, el que figura como sucesor en 1705. El regente. Ese. Al parecer, él invocó esta carta para legitimar su autoridad al frente de una orden de inspiración templaria que él mismo patrocinaba. Llegó a convocar un convento general en Versalles basado en esta supuesta herencia. Ajá. Y el segundo momento, mucho más público y decisivo, es con Bernard Raymond Fabre Palaprat, el último firmante, en 1804. Él fue quien la exhibió públicamente. ¿Con qué propósito? El propósito parece claro. Reclamar para sí mismo la sucesión como gran maestre y legitimar la orden neotemplaria que estaba refundando o reorganizando en plena época napoleónica. Necesitaba una credencial histórica potente, ¿sabes? Y la carta del Arminius se la proporcionaba en bandeja. Entonces el contexto en que la carta emerge a la luz pública es crucial.
principios del siglo XIX. Exacto. La era napoleónica y la restauración posterior fueron un caldo de cultivo perfecto para el renacimiento del interés por el esoterismo, las sociedades secretas, el ocultismo y la restauración o directamente la invención de antiguas órdenes caballerescas. Claro. Es lo que a veces se engloba bajo el término neotemplarismo, movimientos modernos que reclaman ser herederos de los templarios medievales. Y Fabre Pala Prat es una figura central en todo este fenómeno. O sea que la carta aparece justo cuando hay un mercado, por así decirlo, o un interés social y cultural por este tipo de documentos y linajes secretos. Precisamente. Y el uso anterior por Felipe de Orleans, un siglo antes, pues también encaja en un contexto diferente pero con una motivación similar. La búsqueda de prestigio y legitimidad por parte de la alta nobleza, recurriendo a linajes ancestrales, especialmente si tenían un aura de misterio y poder oculto. La necesidad de una narrativa histórica, fuera real o construida, era una herramienta poderosa. Pongamos entonces las piezas sobre la mesa. Por un lado tenemos la Carta del Armenius, una narrativa muy bien construida, con una lógica interna, sucesión, reglas, gobierno, una lista de nombres impresionantes que abarcan siglos y un vínculo directo con el mártir de Molé. Ofrece continuidad, secreto y prestigio. Atractivo ese. Muy atractivo. Pero por otro lado tenemos todas esas banderas rojas que levanta la investigación histórica. La imposibilidad de verificar la existencia del Armenius, la falta absoluta de pruebas externas para figuras clave como Dugues Clean, las posibles dudas sobre el lenguaje y la forma del documento, y sobre todo su aparición tardía, que aparezca siglos después, en momentos muy convenientes para quienes buscaban legitimar movimientos neotemplarios. Esto nos lleva a la relevancia actual. Más allá de la simple curiosidad histórica, este caso es un ejemplo perfecto de cómo se construye, y a veces, seamos sinceras, se inventa, la historia. Nos muestra el increíble poder de atracción que sigue teniendo el mito templario. Desde luego. Y esa tendencia tan humana a buscar legitimidad o conexión a través de linajes secretos y tradiciones ocultas. En resumen, hemos visto la historia que nos cuenta la Carta del Armenius, una supuesta línea ininterrumpida de grandes maestres secretos desde Jacques de Molay hasta principios del XIX, con nombres ilustres avalando esa continuidad clandestina. Una historia fascinante, sin duda alguna. Pero hemos contrastado esa historia con las serias objeciones planteadas por la crítica histórica. La falta de pruebas concluyentes que la validen como un documento auténtico del siglo XIV, las dudas sobre sus protagonistas iniciales y el hecho, bastante significativo, de que el documento emerge públicamente siglos después, justo cuando más se necesitaba para apuntalar nuevas organizaciones. Y esto nos deja con una reflexión final, dejando a un lado por un momento si la carta es auténtica o si es una falsificación magistral. ¿Qué nos dice su existencia y la fascinación que sigue generando sobre la potencia del mito templario? Buena pregunta. ¿Por qué siglos después de su desaparición oficial existía esa necesidad tan fuerte, tanto en un regente de Francia como en un médico de principios del XIX como Fabre Pala Prat, de forjar o de creer en una conexión directa, secreta e ininterrumpida con aquella orden medieval? Quizás la persistencia de esta narrativa, sea cual sea su origen real, nos dice más sobre nosotros mismos, sobre nuestra fascinación colectiva por los secretos perdidos, las conspiraciones, los linajes ocultos y el poder de las leyendas, que sobre los propios templarios históricos. La sombra del tempe es muy alargada, y tal vez la usamos para proyectar nuestros propios anhelos y fantasías, no sé. Una idea interesante, sí señor. Algo para seguir pensando después de esta inmersión en las fuentes de hoy.